La grabadora era tan vieja que zumbaba. Un zumbido bajo, constante, como un insecto atrapado entre las paredes. Rosa Inés lo escuchó 3 segundos antes de hablar, y en esos 3 segundos pensó que tal vez no había nada que decir. Que tal vez 23 años cabían en silencio. Pero luego apretó el botón rojo y habló. Valentina. Si mañana algo sale mal, quiero que sepas por qué guardé esto 23 años. Afuera nevaba otra vez. No la nieve fina y decorativa de los calendarios, sino la nieve pesada del Nevado de Toluca en noviembre. La que aplasta los tejados, la que cierra caminos, la que te recuerda que la montaña no te pidió permiso para existir. Desde la ventana de la peluquería Villanueva se veía la calle Hidalgo completamente blanca, sin huellas, como si el mundo hubiera decidido empezar de cero mientras Rosa Inés hablaba sola en la oscuridad. Tenía la cartera sobre el regazo. Cuero café, viejo pero firme, con las iniciales grabadas en la esquina inferior derecha, ACUMB. Las había repasado con la yema del pulgar tantas veces en 23 años que el cuero alrededor estaba más claro, casi brillante, como si el roce de un dedo pudiera borrar algo. Intentó abrir el cierre. Sus manos temblaban. Rosa Inés Villanueva Ríos, 44 años, la mujer que había cortado el cabello a mineros que apenas podían sostener la cabeza de cansancio, que había trenzado el pelo de su hija cada mañana de cada año sin que se le resbalara ni un mechón, que había sostenido las tijeras firmes incluso el día que enterraron a su madre con 40 centímetros de nieve afuera y ella tuvo que atender a 3 clientes de todas formas, porque si no atendía, no comían esa semana. Esa mujer tenía las manos temblando tanto que no podía abrir un cierre. Valentina, repitió, más despacio, no te estoy grabando esto para que me entiendas a mí, te lo grabo para que entiendas mañana. Porque mañana vas a estar sentada en ese juzgado y te van a preguntar cosas, y yo quiero que tengas todo antes de que te pregunten. Hubo una pausa. La grabadora zumbaba. La nieve golpeaba el vidrio con un sonido suave, casi amable, que no correspondía para nada con el frío que traía. Rosa Inés miró el espejo grande del fondo, el que llevaba colgado ahí desde que su madre abrió el local, el que había reflejado 400 cabezas distintas y ninguna igual. Ahora reflejaba a una mujer de pelo entrecano sentada en la silla de sus clientes, con una cartera vieja en el regazo y los ojos secos. No lloraba. Llevaba demasiados años sin saber cuándo venían las lágrimas para fiarse de ellas. Tú creciste preguntándome por tu papá, dijo. Y yo siempre te decía lo mismo, que era un buen hombre que tuvo que irse, que no te dejó porque no te quisiera, sino porque no sabía que existías. Otra pausa. Eso era verdad. Lo que no te dije es que yo sabía dónde encontrarlo. No desde el principio, no. Tardé años. Pero cuando lo supe, guardé silencio. Y eso ya no es tan fácil de explicar. El cierre de la cartera se dio de golpe, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Rosa Inés metió los dedos adentro y sacó lo que había adentro con cuidado, como si fuera algo vivo. Una carta. 3 hojas dobladas en 4. El papel ya amarillo en los pliegues. La tinta corrida en una esquina como si alguna vez le hubiera caído una gota de agua. O de otra cosa. La sostuvo sin abrirla. Todo empezó la noche que él olvidó esto aquí, dijo, y su voz no tembló, aunque sus manos sí. Olvidó la cartera en ese sillón donde tú te estás imaginando que estoy sentada ahora. Y yo la guardé. Primero para devolvérsela, luego para leerla yo sola. Luego, se detuvo. Afuera, un coche pasó despacio por la calle Hidalgo. Las llantas crujían sobre la nieve compacta con un sonido que Rosa Inés conocía de memoria. El sonido del pueblo resistiendo otra noche de invierno. Luego fui demasiado cobarde para buscarlo. La grabadora siguió zumbando. Rosa Inés no apretó el botón para pausar. Solo miró la carta en sus manos, el papel amarillo, las 3 hojas dobladas en 4 que llevaban 21 años esperando que alguien más las leyera. Y adentro de la cartera, donde nadie había mirado todavía, quedaba algo más. Volvió a doblar la carta. La guardó dentro de la cartera con el mismo cuidado de siempre, como si el papel pudiera romperse con un movimiento brusco. Luego apretó la grabadora contra su pecho y cerró los ojos. Valentina, te voy a contar la noche en que todo empezó. La noche en que llegó él. Era noviembre. Hace 23 años.
Rosa Inés tenía 21 años y el pueblo entero olía a leña mojada porque llevaba 3 días nevando sin parar. No era la nevada normal, la que llegaba puntual cada año como una visita pesada pero conocida. Era otra cosa. Era el tipo de tormenta que hace que los perros no ladren y que la gente hable en voz baja dentro de sus casas, como si el silencio afuera pidiera respeto. La peluquería de su madre era entonces lo que sigue siendo ahora. Un cuarto pequeño en la planta baja de la casa de la calle Hidalgo número 4. 2 sillas, un espejo con el marco de madera pintado de blanco, una repisa con los frascos de loción ordenados por tamaño. Esa noche la luz se había ido a las 7. Rosa Inés tenía 3 velas encendidas sobre la repisa y estaba calentando frijoles en la estufa de gas cuando escuchó golpes en la puerta. Fuertes. Desesperados. Abrió con el trapo de cocina todavía en la mano. Afuera había un hombre joven, empapado de nieve hasta los hombros, con una chamarra de cuero que ya no servía de nada contra ese frío. Tenía el cabello pegado a la frente y los labios casi morados. Pero lo que Rosa Inés vio primero fueron sus ojos. Oscuros, abiertos de par en par, con esa expresión de quien acaba de entender que subestimó algo muy grande. «Perdone», dijo él. «Vi la luz. Vengo caminando desde la carretera. Mi camioneta quedó en el lodo a 2 kilómetros de aquí y no tengo señal en el teléfono». Rosa Inés lo miró un momento. Luego se hizo a un lado. «Entre. Y quítese esa chamarra antes de que le dé pulmonía». Se llamaba Aurelio. Eso fue todo lo que dijo al principio. Aurelio. Sin apellidos, sin explicaciones. Se sentó junto a la estufa con las manos alrededor de un tazón de café y tardó casi media hora en dejar de temblar. Rosa Inés siguió calentando los frijoles y fingió que no lo miraba. Esa noche la tormenta tapó las salidas del pueblo. No había forma de llegar a ningún lado. Rosa Inés le cedió el sillón reclinable de la peluquería y ella durmió arriba, en el cuarto con su madre enferma. Al día siguiente, el cielo seguía blanco y cerrado. «¿Usted corta el cabello aquí?», preguntó él por la mañana, señalando las sillas. «Es lo que hago», dijo Rosa Inés. «¿Me cortaría el mío? Le pago lo que pida». «A la luz de una vela no le garantizo nada». Él sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. «No importa. Hace semanas que no me lo corto y ya me está molestando». Rosa Inés lo sentó en la silla. Puso la vela en el alféizar de la ventana, donde la llama no temblara con la corriente. Tomó las tijeras, y mientras cortaba, él empezó a hablar. Le habló de su familia, una familia con dinero y con planes para él que él no había pedido. Le habló de un padre que quería que entrara en el negocio familiar, que firmara papeles, que se sentara en reuniones donde decidían cosas que a él todavía no le importaban. Le habló de que había agarrado su camioneta 3 días antes sin decirle a nadie a dónde iba. «¿Y a dónde iba?», preguntó Rosa Inés, con las tijeras trabajando despacio en la nuca. «A ningún lado», dijo él. Eso era lo bueno. Rosa Inés entendió eso. Lo entendió de una forma que no explicó en voz alta. Esa noche, él le preguntó a ella. Y Rosa Inés le habló de su madre, que llevaba 2 años con una tos que los médicos del pueblo no sabían nombrar bien. Le habló de las tijeras, que habían sido de su abuela antes de ser de su madre y antes de ser de ella. Le habló de que nunca había salido del pueblo más de 2 días seguidos. «¿Y no quiere salir?», preguntó él. «Claro que quiero», dijo Rosa Inés. «Pero querer y poder son cosas distintas». Él asintió como si eso le pesara algo. Al tercer día la nieve empezó a aflojar. Esa tarde Aurelio le habló de los barcos. De que su sueño, el suyo propio, no el de su padre, era tener barcos. Flotas enteras. Rutas en el océano. Había algo en su voz cuando decía eso que sonaba diferente a todo lo demás que había dicho en 3 días. «Entonces hágalo», dijo Rosa Inés. «No es tan fácil». «Nada es fácil. Pero usted ya escapó de su casa en camioneta en plena tormenta. Eso no es poca cosa». Él la miró en el espejo. Los dos se quedaron un momento callados, con el espejo entre ellos como un testigo. La cuarta madrugada, cuando Rosa Inés bajó a las 5 de la mañana a poner café, la chamarra de cuero ya no estaba colgada en el gancho de la pared. La silla de barbero estaba vacía y ordenada. Sobre el asiento había un billete doblado, suficiente para 3 meses de renta, y nada más. Nada más excepto la cartera. Café, de cuero grueso,
con las iniciales grabadas en la solapa. ACV. Estaba sobre la repisa, entre los frascos de loción, como si la hubiera olvidado sin querer. Rosa Inés la abrió buscando algo. Una tarjeta. Una dirección. Cualquier cosa. Encontró dinero en efectivo. Encontró una fotografía pequeña, en blanco y negro, de él sonriendo a la cámara con el pelo largo, antes del corte. Y encontró las 3 letras grabadas que ya no eran un misterio. Aurelio. ACB. Esperó. 1 semana. 2 semanas. 1 mes. Nadie volvió. 2 meses después supe que estaba embarazada, Valentina. Y entendí, ahí parada en el baño de esta misma casa, con el frío metiéndose por debajo de la puerta, que esa cartera era lo único que le quedaba a mi hija de su padre. Lo único que yo podía darle de alguien a quien apenas había conocido 3 días. Y que esos 3 días habían sido, hasta ese momento, los más reales de mi vida. Paró de grabar. Se escuchó el clic del botón y luego el silencio de la noche, que en el pueblo nevado de Toluca en noviembre no era silencio. Era viento que empujaba contra las ventanas, era la leña chisporroteando en la estufa, era la casa respirando. Rosa Inés dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó sentada frente a la vela que había encendido para no despertar a nadie. 23 años. ¿Cómo se condensan 23 años en una grabación de audio? Se los condensa en imágenes, como fotografías que uno lleva dentro, aunque nunca las haya revelado. La primera imagen que tengo, Valentina, eres tú llegando al mundo en plena tormenta de enero. Habías decidido nacer un martes a las 4 de la mañana, con 1,20 m de nieve afuera, y la partera, doña Esperanza, que tuvo que venir en trineo desde el otro extremo del pueblo porque su camioneta no arrancaba. Yo la oía llegar. Las campanas del trineo, ese sonido de cascabeles que uno asocia con la Navidad y que a mí me sonó a salvación. Entró con la cara roja del frío, se sacudió la nieve de las botas, se calentó las manos 5 segundos sobre la estufa y dijo: «Ándale, Rosa, no te me rajes. Esta niña ya quiere salir. Y tú saliste». Lloraste tan fuerte que mi madre, que ya casi no se levantaba de la cama, me gritó desde su cuarto: «Esa niña tiene pulmones de minero». Rosa Inés sonrió en la oscuridad. Le dio al botón de nuevo. Siguió grabando. Tenías 5 años cuando me preguntaste por primera vez dónde estaba tu papá. Estábamos aquí, en la peluquería, y yo te estaba recogiendo el cabello. Me lo dijiste al espejo, mirándome a los ojos en el reflejo como si supieras que así era más difícil esquivarte. Y mi papá. Yo terminé de pasar la liga, te la ajusté bien para que no se saliera, y te dije lo único que pude decirte sin mentirte del todo. Era un hombre bueno que no sabía que existías. Tú procesaste eso un momento y luego preguntaste si tenía pelo chino. Le dije que no, que lo tenía lacio. Y me dijiste: «Ah, como yo». Y te bajaste de la silla y te fuiste a jugar. Así de sencillo eras a los 5 años. Los años que siguieron los podía nombrar por los precios que cobraba. 2,50 pesos por un corte de señora mayor cuando Valentina empezó la primaria. 4 pesos por una barba cuando entró a la secundaria. 7 pesos por una quinceañera, con peinado y todo, cuando Valentina terminó la preparatoria y dijo que quería estudiar administración en Ciudad de México. Me dieron ganas de decirte que no. No porque no quisiera para ti esa vida, sino porque no sabía cómo iba a pagar la renta de tu cuarto allá, el pasaje, los libros, pero te miré y me callé, y corté más cabello, a mineros con las manos ásperas que no querían que les tocara el cuello. A novias que llegaban histéricas el día de su boda y salían calmadas con el chongo bien hecho. A viejitas que venían más por platicar que por cortarse el pelo y que me pagaban con frijoles o con tamales cuando no traían dinero. Y así, peso a peso, juntamos lo tuyo. Pero hubo otra búsqueda paralela que nadie supo. Empezó 5 años después de que Valentina nació. El único café con señal de internet en el pueblo, que olía a café de olla y a plástico caliente de la impresora, abría a las 9 de la mañana. Rosa Inés llegaba a las 9:15, en cuanto cerraba a su primer cliente, y buscaba 2 palabras: Aurelio Castellanos. Las primeras veces no encontró nada. Luego encontró un artículo en un periódico de negocios de Veracruz. Luego una foto en una revista de economía. Un hombre de traje oscuro, el cabello corto, ya sin el pelo largo que ella le había cortado esa noche, sonriendo al lado de un barco enorme. La leyenda decía:
Aurelio Castellanos Vega, director general de Castellanos Naviera, durante la botadura del buque insignia de la compañía. Ya era rico. Ya era importante. Ya era, 8 años después, casado con una mujer que salía en todas las fotos con un collar de perlas y una sonrisa de quien nunca ha tenido frío de verdad. Rosa Inés apagó la computadora ese día. Pagó sus 5 pesos de uso y caminó de regreso a la peluquería con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra. Decidió esa tarde, barriendo el pelo del piso, que no iba a destruir la vida de un hombre poderoso con una verdad que él podría negar con un abogado y una firma. Que Valentina era suya. Que era suficiente. Pero la carta ya existía. La había escrito hacía un año, a mano, en 3 páginas de cuaderno, con la letra apretada de quien sabe que está diciendo algo que no puede decir en voz alta. La dobló en 4 partes exactas y la metió dentro de la cartera, detrás de la fotografía en blanco y negro. La guardé ahí porque pensé, si algún día el destino lo manda de vuelta, que sea la cartera la que hable. Yo ya no voy a poder. Volvió a pausar la grabación. Afuera el viento había bajado un poco. La vela parpadeó. Rosa Inés pensó en Valentina, durmiendo en el cuarto de al lado, sin saber todavía que ella ya lo sabía todo. Lo que yo no supe, mija, es que el destino tiene sentido del humor. Mandó a Valentina a trabajar para él sin que ninguno de los dos lo supiera. Rosa Inés apagó la grabadora y la dejó sobre la mesita de noche. Se quedó sentada un momento, con las manos cruzadas sobre el regazo. En el cuarto de al lado, Valentina respiraba despacio. Rosa Inés lo escuchaba a través del tabique delgado como una hoja de papel. Pero esto no es el día 4. Esto es lo que pasó antes. Esto es el principio. El primer lunes de noviembre llegó con un cielo color de ceniza mojada y un viento que bajaba del volcán arrastrando aguanieve. Rosa Inés lo notó desde que abrió la ventana de la peluquería. El olor del hule de las botas de hule cuando la nieve empieza a derretirse en los bordes, ese olor particular que solo existe en Pueblo Nevado de Toluca y que ella reconocía mejor que su propio nombre. Eran las 11 de la mañana. No tenía citas. Puso la cafetera en la estufa de leña, la misma de fierro negro que su madre le dejó, y esperó. El convoy llegó 20 minutos después. 3 camionetas negras, enormes, con llantas de montaña. Rosa Inés las vio pasar por el vidrio empañado de la peluquería. Despacio primero, luego más despacio, luego nada. La del centro patinó en el hielo de la entrada del pueblo y hundió el eje delantero en la cuneta que el municipio llevaba 3 inviernos sin rellenar. Rosa Inés oyó el motor luchando. Oyó puertas, voces de hombres. Se puso el suéter encima del mandil y salió. Había 4 personas alrededor de la camioneta del centro. 3 eran guardaespaldas con chamarras idénticas y orejas coloradas de frío. El cuarto era un hombre con abrigo oscuro, de lana gruesa, que miraba el eje enterrado con la expresión de quien lleva años sin ver nada que no pueda resolverse con dinero. Tenía el cabello gris en las sienes, la mandíbula cuadrada, 50 y tantos años, calculó Rosa Inés. Y los hombros anchos de alguien que fue delgado de joven. ¿Necesitan ayuda?, preguntó ella. El hombre del abrigo la miró. Tenía los ojos color de avellana, ligeramente entrecerrados por el viento. ¿Hay alguien en este pueblo que tenga una cadena y una camioneta con tracción doble? Don Primitivo Salas. El alcalde. Pero a esta hora está en el molino, y el molino no tiene señal. El hombre asintió, despacio. ¿Y hay algún lugar donde esperar que no sea el interior de ese vehículo? La peluquería, dijo Rosa Inés. Tengo estufa de leña y café recién hecho. El hombre miró la fachada verde desgastada de la peluquería Villanueva, el letrero pintado a mano, las tijeras de metal que colgaban del gancho junto a la puerta como un escudo de armas modesto. Después miró a sus guardaespaldas. Busquen señal hacia la carretera. Yo los espero aquí. Adentro, el hombre se quitó el abrigo y lo dobló con esa costumbre de quien siempre ha tenido a alguien que lo doble por él, pero aprendió a disimularlo. Se sentó en la silla del cliente frente al espejo grande. Aceptó el café sin azúcar. No dijo su nombre. Rosa Inés tampoco preguntó. Le sirvió el café. Volvió detrás del mostrador y empezó a ordenar frascos que ya estaban ordenados. ¿Cuánto tiempo lleva el pueblo así de aislado?, preguntó él. Cada noviembre, 2 o 3 semanas, a veces más. ¿Y la gente no se va? La gente que se va, no vuelve,
dijo ella. La que se queda aprendió a quedarse. Él no respondió. Giró un poco la silla y miró el espejo. Vio el techo bajo, las fotografías pegadas al marco, clientes de décadas, niños bautizados, quinceañeras, y las tijeras de Rosa Inés colgadas en su gancho de madera. «¿Usted me cortaría el cabello mientras espero?», dijo. «Le pago lo que pida. Si además convence al alcalde de ayudar con la cadena, le pago el doble». Rosa Inés lo miró en el espejo. Era un trato justo. Más que justo. Descolgó las tijeras. Le puso la capa negra sobre los hombros. Humedeció el peine. Empezó a peinar hacia atrás el cabello gris en las sienes, midiendo el largo con los dedos como hacía desde los 16 años. Trabajó en silencio 3 minutos. Y entonces el hombre dijo, muy despacio, como si la frase le hubiera costado recordarla. «Usted ya me cortó el cabello antes». Las tijeras de Rosa Inés se detuvieron. El único sonido en la peluquería era el crepitar de la leña dentro de la estufa. Rosa Inés levantó los ojos al espejo. Vio su propia cara, 44 años, las canas en la trenza, las manos firmes que de pronto no sabían dónde quedarse, y vio la cara de él. La mandíbula. Los ojos color avellana. Pensó en Valentina. Soltó las tijeras sobre el mostrador. «Sí», dijo ella. «Hace 23 años, y usted olvidó algo aquí». Rosa Inés fue hasta el rincón donde la estufa calentaba más. Debajo del mostrador, detrás de una lata de talco y una caja de peinillas, estaba la cartera. 23 años en el mismo lugar. La sacó con las 2 manos, como se saca algo que pesa más de lo que debería. La puso sobre el mostrador, frente a él. Aurelio Castellanos Vega la miró. La mandíbula se le tensó apenas. Sus dedos, dedos de hombre que firma cheques, no de hombre que carga leña, se extendieron despacio sobre el cuero café, ya cuarteado por el tiempo y el frío. «¿Cómo?», empezó. «La dejó aquí», dijo Rosa Inés. «La noche que se fue». Él no respondió. Abrió la cartera. Adentro, una credencial de identidad del año 2001, con su foto de 29 años. 2 billetes viejos, de denominación que ya no circulaba. Una tarjeta de presentación con una dirección que probablemente ya no existía. Y debajo de todo eso, doblada en 4, una hoja de papel con un sobre pequeño encima, cerrado con una tira de cinta adhesiva amarillenta. En el sobre, con letra que él nunca había visto, estaba escrito su nombre, Aurelio. Él levantó los ojos. Rosa Inés sostuvo su mirada. Aurelio tomó el sobre entre los dedos. Lo volteó. Pasó el pulgar por la cinta seca. Entonces el teléfono vibró. El sonido fue tan brusco en el silencio que Rosa Inés dio un pequeño paso atrás. La estufa crepitó una vez, como si también se hubiera sobresaltado. Aurelio miró la pantalla. Su cara cambió de un modo que Rosa Inés no supo describir exactamente. No fue miedo. Fue algo más parecido al cierre de una persiana. «Perdón», dijo. «Tengo que contestar». Salió. La puerta dejó entrar un segundo de viento helado y el olor a pino quemado que venía de alguna chimenea de la calle. Luego la puerta se cerró. Rosa Inés se quedó de pie frente al mostrador con el sobre en la mano. Lo había sostenido 1000 veces en los últimos 21 años. Sabía cuánto pesaba. Sabía cómo crujía el papel cuando lo doblabas. Lo había abierto una sola vez para verificar que la tinta no se hubiera borrado, y luego lo había vuelto a sellar con cinta nueva. Lo puso sobre el mostrador. Esperó. Afuera, entre la ventisca, se oía la voz de él, cortada por el viento, sin palabras reconocibles. Solo el tono de hombre que calma a alguien o que le promete algo. Aurelio entró 10 minutos después. Tenía nieve en los hombros del abrigo y los labios apretados. «Mi esposa llega mañana en helicóptero», dijo desde la puerta. No se quitó el abrigo. «Será mejor que no mencionemos esto». Rosa Inés lo miró. Esto. Así lo llamó. Esto. 23 años de cartera guardada debajo del mostrador. Una hija con sus mismos ojos color avellana que en ese momento dormía en un departamento de Ciudad de México. Una carta escrita a las 3 de la mañana con una vela porque no había luz eléctrica y un bebé que todavía no nacía pero ya pateaba. Esto. Rosa Inés tomó el sobre del mostrador. Lo dobló.
Lo metió dentro de la cartera, sobre los billetes viejos. Cerró la cartera con un clic seco y la empujó hacia él sin decir una sola palabra. Aurelio la tomó. La metió en el bolsillo interior de su abrigo, sobre el pecho. Gracias por el corte, dijo. Y por la estufa. Abrió la puerta. Salió. Rosa Inés escuchó sus pasos alejarse por la nieve, crujiendo en el frío de la noche hasta que el silencio los borró. Quedó mirando el mostrador. El espacio donde había estado la cartera era solo madera rayada. Una mancha clara en el polvo. 23 años de contorno. 23 años de ese rectángulo de cuero café que ella había limpiado alrededor, cuidado sin tocar, como se cuida algo que se sabe que no te pertenece pero tampoco puedes devolver. Apagó la lámpara de queroseno, se quedó en la oscuridad con el calor de la leña todavía vivo. Lo que Rosa Inés no sabía, lo que ninguno de los dos sabía esa noche, era que en ese mismo momento, a más de 100 kilómetros de distancia, en el piso 18 de la Torre Reforma, Valentina Villanueva estaba trabajando hasta tarde, sola en la oficina de su jefe, y sobre el escritorio, entre contratos y carpetas, acababa de ver una cartera de cuero café. La misma. Con las iniciales grabadas, ACB. La noche pasó lenta y sin ruido. Rosa Inés amaneció sentada en el taburete de madera, con el rebozo sobre los hombros y las brasas casi apagadas en la estufa. El frío de la mañana se metía por las rendijas de la puerta como un hilo fino y constante. Se levantó, se lavó la cara con el agua que quedaba en la jarra, ya sin calor, casi hielo, y salió a abrir la peluquería. La nieve había parado. El cielo era de ese blanco lechoso que en pueblo nevado de Toluca significa tregua, no clemencia. Aurelio seguía dormido en el cuarto del fondo. A las 8:30, Rosa Inés ya tenía el café hecho y las tijeras limpias sobre el anaquel. Escuchó pasos. Él salió con el saco arrugado y el cabello revuelto, y por un segundo, solo un segundo, pareció el mismo muchacho de 29 años que había entrado 29 años antes buscando calor. Gracias, dijo él, voz ronca, sin mirarla a los ojos. Por todo. El café está en la estufa, respondió Rosa Inés. Él lo tomó de pie. No se sentó. Ya era otro hombre, el que vuelve a ser lo que es en cuanto hay luz de día. A las 10 menos cuarto, el sonido llegó antes que la imagen, un golpeteo sordo y rítmico que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Los vecinos salieron a la calle Hidalgo. Don Primitivo Salas se asomó desde la presidencia municipal con las manos metidas en las bolsas del abrigo. El helicóptero descendió sobre la plaza como si el pueblo le debiera algo. Era blanco con franjas doradas. Aterrizó levantando una polvareda de nieve seca que llegó hasta los toldos. La puerta se abrió y bajó una mujer con botas de cuero negro hasta la rodilla, abrigo de cashmir color vino, y una expresión que no era enojo todavía, era contención, como un hilo de agua antes de reventar la tubería. Fernanda Montoya, de Castellanos. 48 años. Pelo recogido sin un solo cabello fuera de lugar. Lentes oscuros que se quitó apenas puso los pies en la nieve. Aurelio salió de la peluquería en ese momento. Fernanda lo vio salir de ahí, de esa puerta, de esa calle, con el saco de anoche y el café todavía en la mano. Y algo en ella, ese hilo, tronó. Aquí, dijo, no gritó. Lo dijo como quien lee en voz alta una sentencia. ¿Pasaste la noche aquí? Fernanda, la carretera estaba cortada, no había forma de, ¿con ella? Y señaló a Rosa Inés, que había salido a la puerta sin proponérselo, con las tijeras todavía en la mano y el delantal de trabajo puesto. Don Primitivo dio un paso atrás. Los choferes miraron el suelo. 3 vecinas que barrían sus banquetas dejaron de barrer. ¿Pasaste la noche con esta peluquera de pueblo? La voz de Fernanda subió ahora, clara y deliberada, para que todos escucharan. ¿Con esta buscafortuna de mercado? Rosa Inés no se movió. Fernanda avanzó 3 pasos hacia ella. Las botas crujían sobre la nieve compacta. Lárgate de mi barco, peluquera de pueblo. Lo dijo despacio, con la precisión de quien sabe exactamente dónde clava cada palabra. Los hombres como mi marido no miran a mujeres como tú. Nunca lo han hecho. Nunca lo harán. Rosa Inés la miró. Le sostuvo la mirada completa, los 5 segundos más largos de esa mañana. Luego miró a Aurelio. Aurelio tenía los ojos en el suelo. Igual que hace 23 años. Igual. El mismo gesto, el mismo silencio.
El mismo modo de no estar, aunque su cuerpo sí estuviera ahí. Rosa Inés dio media vuelta. Entró a su peluquería y cerró la puerta. Sin portazo. Sin drama. Con la misma firmeza con que se cierra algo que ya se sabe roto. Adentro olía a café frío y a loción de afeitar que Aurelio había usado del anaquel. Rosa Inés se sentó en la silla de barbero, su silla, la única que nunca había sido de nadie más, y soltó las tijeras sobre el mostrador. Y lloró. 29 años sin llorar así. No de vergüenza, que eso lo había quemado mucho antes. Lloraba de rabia pura, del tipo que no hace ruido porque es demasiado grande para caber en la garganta, que sale solo por los ojos mientras los dientes aprietan y las manos se cierran solas sobre las rodillas. Él había vuelto. Había dormido bajo su techo, y se había ido otra vez sin decir nada. Como si ella fuera un lugar de paso, y no una persona. Como si Valentina no existiera. En ese momento, el teléfono sobre el mostrador vibró. Un mensaje. Valentina. Rosa Inés tardó en respirar antes de leerlo. Mamá. Encontré algo en el escritorio de mi jefe. Una cartera de cuero café. Con las iniciales ACB. Rosa Inés leyó el mensaje 3 veces. Luego lo leyó una cuarta vez con el teléfono pegado al pecho, como si el calor de la pantalla pudiera ayudarla a pensar. Marcó el número de su hija. Valentina respondió al segundo timbre. Mamá, ¿la conoces? ¿Sabes de quién es? Rosa Inés abrió la boca. La cerró. El olor a laca y a querosén del calentador llenaba la peluquería como siempre, como todos los días, como si nada hubiera cambiado. Sí, dijo al fin. La conozco. Silencio al otro lado. ¿De quién es, mamá? Ábrela, Valentina. Adentro hay una foto. Dime lo que ves. Se oyó el roce del cuero, el clic suave del broche metálico. Luego una pausa tan larga que Rosa Inés contó hasta 8 sin querer. Un hombre joven, dijo Valentina despacio. Sonríe. Tiene el cabello oscuro. Parece, no sé, parece de hace mucho tiempo. Sí. ¿Quién es? Rosa Inés apretó los dientes. Las palabras salieron de una sola vez, sin pausa, porque si les daba espacio, no iban a salir nunca. Es el hombre que me dejó sola hace 23 años. Es el hombre cuyo nombre nunca te dije porque creí que no volvería. Es Aurelio Castellanos Vega. Tu jefe, Valentina. Y tu padre. Esta vez el silencio duró más. Rosa Inés escuchó la respiración de su hija, entrecortada, como cuando era chica, y trataba de no llorar delante de ella. Mamá, murmuró Valentina. Ya sé. ¿Por qué nunca? Ya sé, mija. Ya sé. Colgaron sin despedirse. Así eran ellas cuando algo era demasiado grande. No se decían adiós, simplemente dejaban de hablar. En el piso 18 de la Torre Reforma, Valentina se quedó sentada frente al escritorio vacío de Aurelio Castellanos Vega durante 10 minutos exactos. La cartera seguía abierta sobre el escritorio. La foto, boca arriba. El hombre de la foto tenía 29 años cuando Rosa Inés lo conoció. Ahora tenía 52. Valentina lo había visto entrar y salir del piso 18 durante 2 años, sin saber que cada vez que él la miraba de pasada, sin detenerse, estaba mirando a su propia hija. Se levantó. Cerró la cartera. La metió bajo el brazo. Tomó el ascensor. El Hotel Marqués Real quedaba a 4 minutos caminando por Paseo de la Reforma. El viento de noviembre en Ciudad de México no huele a nieve sino a escape de coche y a café quemado de los puestos de la acera. Valentina caminó sin abrigo, con la cartera apretada contra el costado, sintiendo el cuero café como si fuera algo caliente, algo que quemaba. En recepción preguntó por la suite 1201. La recepcionista levantó las cejas. Necesito entregar algo al señor Castellanos. La recepcionista llamó por teléfono interno. Asintió. Le indicó el pasillo del piso docenal. Valentina encontró la puerta de la suite 1201 entreabierta. A 2 metros del umbral se detuvo porque escuchó voces. Una voz. La de Fernanda Montoya de Castellanos. Hablaba en voz baja y rápida, el tono de quien cree que nadie la escucha. Ya está arreglado, la carretera de montaña, el tramo sin barandal. El chofer sabe qué hacer, lleva años esperando que le demos una razón. Valentina no respiró.
El seguro cubre accidente en trayecto de negocios, está en la póliza. Mañana sube solo, sin escolta. Eso ya lo convencí yo. Una pausa. La voz de Fernanda bajó todavía más. Cuando baje la nieve, ya no habrá nada que bajar. Valentina empujó la puerta. Fernanda se giró. Tenía el teléfono en la mano y la cara de alguien a quien acaban de arrancar una máscara. Blanca, quieta, con los ojos demasiado abiertos. Aurelio salió del baño con una toalla en la mano y se detuvo al ver a Valentina. ¿Quién? Valentina cruzó la habitación. Le puso la cartera en la mano derecha. Lo miró a los ojos y no apartó la mirada, aunque le temblaba todo el cuerpo por dentro. No suba a esa montaña mañana, señor Castellanos, dijo. Su esposa acaba de arreglar que no baje vivo. Aurelio miró la cartera, la reconoció. En su cara pasó algo que Valentina no supo nombrar. Un color que se fue, una arruga nueva entre las cejas. Fernanda lanzó la cartera al suelo. El cuero café golpeó la duela y resbaló hasta el pie de la cama. ¿Quién diablos eres tú para entrar aquí?, dijo, con la voz tan controlada que daba más miedo que un grito. Valentina no recogió la cartera. La dejó en el suelo porque sabía que ya no era suya recogerla. Soy la hija de la peluquera de pueblo, respondió. Y probablemente también soy su hija a usted, señor Castellanos. Aurelio no despegó los ojos de Valentina. Los segundos pasaron lentos, como cuando la nieve cae de noche y no hace ruido. Fernanda fue la primera en romper el silencio. Esto es una trampa, dijo, y giró hacia Aurelio. ¿La conocías? ¿La mandaste a buscar esa cartera para tener una excusa? Fernanda. La voz de Aurelio sonó cansada, no furiosa. Cállate. Ella abrió la boca. La cerró. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le pedía que se callara y ella obedecía. Valentina recogió la cartera del suelo. El cuero todavía olía al mismo modo en que huele una cosa que ha estado guardada mucho tiempo. A madera vieja y a algo dulce que ya no existe. Lo había olido toda su vida sin saber por qué le calentaba el pecho. Me voy, dijo. Solo vine a devolver lo que era suyo. Y a pedirle que no suba a ese coche mañana. Aurelio la miró como si estuviera buscando algo en su cara. Valentina sostuvo la mirada el tiempo que pudo. Luego dejó la cartera sobre la mesita de la entrada y salió. Esa noche, Aurelio canceló el viaje. Fernanda no dijo nada cuando él lo anunció. Fue al baño, cerró la puerta, y Aurelio escuchó el agua correr durante 20 minutos. Cuando ella salió, tenía la cara perfecta otra vez, base, labios, la máscara completa. Le ofreció una copa de vino. Él la aceptó. Ninguno de los dos durmió. Lo que Fernanda no sabía, lo que Aurelio tampoco sabía, era que el chofer ya tenía instrucciones desde el día anterior. El plan no dependía de que Aurelio subiera al coche. El plan dependía de que el coche llegara al kilómetro 34 de la carretera que sube al pueblo nevado de Toluca, donde la curva se abre sobre el barranco más hondo de la sierra. A las 10:40 de la mañana del día 4, el vehículo negro rodó por esa curva. Vacío por dentro. Ardiendo por fuera en menos de 2 minutos. El teléfono de Aurelio sonó a las 11:12. Era un número de la Policía Federal. Fernanda estaba frente a él, en el sillón junto a la ventana, revisando mensajes en su propio teléfono. Cuando escuchó que Aurelio contestaba, levantó los ojos. Solo un segundo. Los volvió a bajar. Sí, dijo Aurelio. Soy yo. ¿Cómo? ¿En qué kilómetro? El teléfono de Fernanda dejó de moverse entre sus dedos. Ella no levantó la vista. Solo sus nudillos cambiaron de color. Blancos donde antes eran rosados. Entendido. Voy a necesitar que me manden el reporte. Aurelio colgó. El cuarto quedó en silencio. Afuera, en la ciudad, alguien tocaba un claxon. Alguien más respondía. La vida ordinaria sonando detrás del vidrio como si nada. Aurelio se levantó. Caminó hasta quedar frente a Fernanda. Ella no levantaba la cara. El coche que mandaste está en el barranco. Fernanda se puso de pie. Fue directa a la puerta. La manija no cedió. Aurelio tenía la llave en la mano. La había girado antes de pronunciar esa frase. Aurelio, esto es un malentendido, dijo ella, y su voz sonaba casi igual que siempre, casi.
El chofer debió confundirse con las instrucciones. Yo nunca, Fernanda. Ya no. Él marcó otro número. Esperó 3 timbrazos. Licenciada Barragán. Buenas tardes. Necesito verla esta noche. Hoy. Sí. Traiga todo lo que necesite para presentar una denuncia. Fernanda se sentó en el sillón otra vez. La espalda recta, las manos sobre las rodillas, los ojos fijos en un punto de la pared que no tenía nada. La máscara seguía puesta, pero algo debajo de ella se había roto, y Aurelio podía verlo en la manera en que ella respiraba. Despacio, con demasiado cuidado, como alguien que cuenta cada bocanada, porque sabe que si no cuenta, pierde el hilo. A 1300 kilómetros de distancia, en la peluquería Villanueva de la calle Hidalgo número 4, Rosa Inés encendió el teléfono viejo que usaba para las listas de compras y apretó el botón de grabar. El local olía a laca y a la estufa de leña que llevaba 3 horas encendida. Afuera nevaba otra vez. Las tijeras colgaban del gancho de siempre. El espejo grande devolvía la imagen de una mujer de 44 años con el cabello recogido y los ojos secos. Valentina, empezó. Esto no es para el juez, esto es para ti. Habló despacio, contó la noche de la tormenta, contó los 22 años, contó por qué no buscó a Aurelio, no para protegerse, sino porque proteger a Valentina de un padre que no quería encontrarse era lo más honesto que sabía hacer con el amor que tenía. Guardé la cartera porque era lo único que quedaba de un hombre que no eligió quedarse. La guardé porque dentro había una carta que escribí para él cuando supe que venías tú. Y la dejé cerrada porque algunas verdades necesitan el tiempo exacto para salir. Afuera, el viento empujaba la nieve contra el vidrio de la peluquería con un sonido suave, casi paciente. La cartera siempre supo el camino. Yo solo tuve que esperar a que ella encontrara a quién pertenecía. El juzgado 12º de lo civil olía a papel húmedo y a café de termo barato. Las sillas de madera crujían cada vez que alguien se movía, y el ventilador de techo giraba despacio, como si tampoco tuviera prisa por llegar a ningún lado. Fernanda llegó primero. Entró con 2 abogados de traje gris oscuro, maletines negros y esa expresión de quien ya sabe cómo va a terminar la función. Se sentó en la primera fila del lado derecho, cruzó las piernas y sacó su teléfono sin mirar a nadie. Rosa Inés llegó con la licenciada Consuelo Barragán y con Valentina. Rosa Inés traía el mismo suéter azul marino que usaba para las bodas del pueblo, el único que no olía a tinte de cabello. Valentina caminaba un paso atrás, con la mandíbula apretada y los ojos en el frente. Aurelio llegó el último, solo, sin asistentes, sin escolta. Traía la cartera en la mano, no en el bolsillo, en la mano, como si necesitara algo a qué aferrarse. Cuando cruzó la puerta y vio a Rosa Inés, se detuvo medio segundo. Ella no lo miró. Él fue a sentarse del lado izquierdo, solo en su banca, y puso la cartera sobre sus rodillas. La jueza leyó los cargos. Tentativa de homicidio con premeditación y fraude al seguro. El silencio que siguió era del tipo que pesa. El abogado principal de Fernanda se levantó antes de que la jueza terminara de acomodar sus papeles. Con su permiso, señoría. Antes de continuar, necesitamos señalar un problema grave en la cadena testimonial. La principal testigo de cargo, la señorita Valentina Villanueva, es empleada directa de mi cliente y ahora alega ser su hija biológica. Eso es un conflicto de interés que invalida su testimonio. Pedimos que se descarte. ¿Alega? Dijo Valentina en voz baja, casi para ella misma. Fernanda no volteó, pero sonrió hacia su teléfono. La licenciada Barragán se levantó despacio. Tenía una carpeta delgada sobre la mesa y la cartera de cuero café junto a ella. Señoría, pido la palabra. La jueza asintió. La licenciada abrió la cartera con cuidado, como quien abre algo que lleva mucho tiempo cerrado. Sacó un papel doblado en 4 partes, amarillento en los bordes, con la textura frágil del papel que ha envejecido de verdad. Esta carta fue escrita hace 21 años por Rosa Inés Villanueva Ríos. La dejó dentro de la cartera que pertenecía al señor Aurelio Castellanos Vega, y que él olvidó en el pueblo nevado de Toluca. Voy a leerla. Fernanda se movió en su silla. Su abogado abrió la boca, pero la jueza levantó una mano. La licenciada leyó con voz pareja, sin teatralidad. Aurelio, no sé si esto te va a llegar algún día. Hoy nació nuestra hija. Se llama Valentina. Nació un martes,
A las 4 de la madrugada, en el hospital de Toluca, con nieve afuera y sin ti adentro. No te escribo con rencor. Te escribo porque mereces saber que existes en ella. Tiene tus manos. Yo me voy a encargar de todo. Solo quería que lo supieras. Rosa Inés. Pueblo Nevado de Toluca. El ventilador siguió girando, nadie crujió su silla, Aurelio bajó la cabeza. No la levantó en un buen rato. Eso pudo escribirlo ayer. La voz de Fernanda cortó el silencio como una navaja. Se había puesto de pie. Su abogado le puso la mano en el brazo, y ella la quitó de un movimiento. Cualquiera puede envejecer un papel con té o con horno, esto es una extorsión fabricada. La licenciada Barragán esperó a que Fernanda terminara. Luego habló sin alzar la voz. El papel fue analizado esta mañana por el perito en documentología del juzgado. Tiene 21 años de antigüedad. La tinta también. No hay alteraciones. Fernanda abrió la boca, la cerró. Y hay algo más. La licenciada sacó una grabadora pequeña, negra, y la puso sobre la mesa frente a la jueza. La jueza asintió en silencio. La sala estaba tan quieta que se escuchaba el zumbido del fluorescente del techo. La licenciada Barragán presionó el botón. Primero hubo un segundo de estática. Luego, la respiración. Y después, esa voz. Valentina. Si estás escuchando esto es porque llegó el momento que yo nunca supe cuándo iba a llegar. Era la voz de una mujer que había decidido no llorar mientras grababa. Se notaba en cómo controlaba cada pausa. Pero en el primer minuto, justo cuando dijo el nombre de su hija, el temblor apareció, pequeño, breve, real. Hace 23 años hubo una tormenta en el pueblo, una de las grandes, de las que tapan las ventanas, y llegó un hombre con las manos frías y los zapatos mojados, pidiendo permiso para calentarse. Yo tenía 21 años y no sabía que una persona podía entrar por tu puerta y llevarse algo que ni siquiera sabías que tenías. Nadie se movió en la sala. Me dejó una cartera. No creo que haya sido a propósito. En esa cartera había una fotografía. Y yo guardé esa fotografía durante 23 años porque era lo único que tenías tú de él, aunque tú todavía no hubieras nacido. Aurelio apretó la cartera con ambas manos, se le pusieron blancos los nudillos. Aprendiste a caminar entre las sillas de la peluquería, te caías y te levantabas y volvías a caerte, y yo te miraba con las tijeras en la mano y pensaba que era suficiente. Que tenerte a ti era suficiente. Y lo era, Valentina. Lo era. Valentina, sentada junto a su madre en la última fila, no sollozó. Simplemente le tomó la mano a Rosa Inés y no la soltó. Busqué las iniciales ACV en periódicos durante años. No muchos años, porque una mujer con una hija y una madre enferma no tiene tiempo para buscar fantasmas. Pero los buscaba los domingos, en la fotocopiadora del pueblo, que olía a plástico caliente y a tinta. Buscaba. Alguien en las bancas del fondo se sonó la nariz discretamente. Cuando lo encontré, ya tenía esposa. Ya tenía un apellido que se pronunciaba en voz alta en los periódicos de negocios. Y yo decidí no aparecer. Porque destruir la vida de un hombre que no sabe que es padre no es justicia. Es venganza. Y yo no quería eso para ti. La jueza tenía los ojos fijos en la grabadora. No tomaba notas. Escribí una carta. La doblé dentro de la cartera porque era el único sobre que tenía que llegaba hasta él sin que yo tuviera que buscarlo. Pensé, si algún día esto tiene que resolverse, que se resuelva con verdad. No con gritos, no con abogados, con esta carta. Fernanda Montoya giró levemente la cabeza hacia su abogado. Él le respondió con una mirada que no prometía nada. No lo busqué por su dinero, Valentina. Nunca fue por eso. Lo busqué porque tú tienes una manera de sonreír que no me salió de mí. Esa sonrisa viene de algún lugar. Y tú merecías saber de dónde venía. La grabadora hizo clic. Silencio. Aurelio Castellanos Vega se giró despacio. No buscó a la jueza. No buscó a su abogado. Buscó la última fila. Rosa Inés lo estaba mirando. 44 años, manos curtidas, sin maquillaje, con el mismo pelo corto que ella misma se cortaba con sus tijeras cada mes porque no había nadie más. Lo miró sin rabia, sin súplica, con la serenidad extraña de quien ya lo había dicho todo. Aurelio abrió la boca. No salió ninguna palabra. Detrás de él, una mujer de las bancas centrales empezó a llorar en voz baja. Después otro.
La jueza tuvo que golpear el escritorio una vez. Orden. Por favor, orden en la sala. Fue en ese silencio forzado cuando Fernanda se puso de pie. Recogió su bolso. Dio un paso hacia el pasillo central. Luego otro. Caminó hacia la puerta con esa postura que había practicado toda la vida para atravesar habitaciones sin pedir permiso. La voz de la licenciada Barragán llegó antes de que tocara la manija. Le recuerdo a la señora Montoya que tiene medida cautelar de prohibición de salida del país y del Estado. Fernanda se detuvo. Los dos agentes que estaban junto a la puerta se miraron entre sí. Uno de ellos se corrió un paso hacia el centro. El otro cerró la mano sobre la manija desde afuera. La puerta no se abrió. Fernanda Montoya de Castellanos se giró hacia la sala. Y por primera vez en 5 días, en 8 años de matrimonio, en toda una vida construida sobre saber exactamente qué decir y cuándo decirlo, no dijo nada. 3 semanas después, el brazalete era plateado y pequeño, y pesaba menos de lo que Fernanda esperaba. Eso fue lo primero que pensó cuando el técnico se lo ajustó en el tobillo, en los escalones del juzgado, que pesaba menos. Como si la vergüenza tuviera que ser más pesada. Firmó los documentos, bajó el último escalón. Y ahí estaba el coche de Aurelio, negro, ordinario, cruzando la calle sin detenerse. Sin que él girara la cabeza ni un centímetro. Fernanda lo siguió con los ojos hasta que dobló la esquina. Luego miró el suelo. Tenía una mancha de barro en el zapato izquierdo, el de cuero italiano, el que compró en Milán en el viaje de bodas. Se agachó a limpiarla con el pulgar. Nadie la ayudó. El resultado de la prueba de paternidad llegó un martes por la mañana. La licenciada Barragán se lo leyó a Rosa Inés por teléfono, sentada en la trastienda de la peluquería, con el olor a tintura de romero todavía en el aire. Compatibilidad del 99.9%, dijo la licenciada. Rosa Inés no dijo nada durante 3 segundos. Ya lo sabía, dijo al fin. Sí, respondió Barragán. Y hubo una pausa. Pero ahora también lo sabe el juez. El proyecto de demolición de la calle Hidalgo quedó cancelado esa misma semana. Don Primitivo Salas pegó el oficio en el tablero de la presidencia municipal con una chinche oxidada y se quedó mirándolo un momento con las manos en los bolsillos. Después fue a la peluquería y le dijo a Rosa Inés: «No te corté el cabello cuando eras chica porque no teníamos para pagarte. Ahora resulta que tú me debes el pueblo entero». Rosa Inés le apuntó con las tijeras. «Siéntese, don Primitivo. Hoy le cobro doble». Aurelio llegó un jueves. Vino solo. El coche era gris, sin placas de empresa, sin chofer. Nevaba poco, apenas una llovizna blanca que no alcanzaba a cuajar en el suelo. La campanita de la puerta sonó. Rosa Inés estaba terminando de cortar el cabello a doña Esperanza Rueda, 82 años, que llevaba 30 viniendo cada tercer jueves. Aurelio encontró una silla libre al fondo, se sentó. Puso la cartera sobre las rodillas y esperó. Doña Esperanza lo miró por el espejo. Luego miró a Rosa Inés. ¿Ese señor es cliente nuevo?, preguntó, en voz alta, como hablan los que ya no oyen bien. Sí, dijo Rosa Inés, sin apartar los ojos del espejo. Ya termino. Cuando la anciana se fue, el sonido del coche alejándose se mezcló con el silencio. Aurelio puso la cartera sobre el mostrador. La cartera de cuero café, con las iniciales en bajo relieve. ACB. Esta vez no me la llevo, dijo. Rosa Inés la miró. Luego lo miró a él. Tenía el cabello más blanco que en la fotografía, y los ojos igual de oscuros. Tomó las tijeras. Siéntese, dijo. El cabello le ha crecido. Él se levantó. Caminó hasta la silla del centro. Se sentó despacio, como quien entra a un lugar sagrado sin saber exactamente qué rezar. Las manos de Rosa Inés encontraron su cabello. Firmes. Sin temblor. Afuera, la nieve seguía cayendo, callada y puntual, como siempre lo había hecho sobre ese pueblo que nadie demolió, sobre esa calle que resistió, sobre esa peluquería donde una mujer de 44 años había aprendido hace mucho que las historias no se terminan de contar. Se recortan, se peinan, se ordenan y se dejan ir. La grabadora estaba apagada sobre la repisa. Ya no había nada más que confesar.